Bienvenido, Nicolás, al podcast del Encantado. Tapón del IE, aquí rodeado de juventud, tú y yo, y con muchos temas de conversación que se me agalopan las preguntas y las respuestas posibles que me puedes dar, pero quisiera, antes de empezar, hacer una pequeña biografía de tu persona, guión personaje, porque siempre tenemos una parte de nosotros que es la cara pública y la cara personal, pero desde luego Nicolás Redondo Terreros, que nació en Baracaldo en 1958, no ha perdido el tiempo, o por lo menos no me parece que lo haya perdido. Hijo de Nicolás Redondo Urbieta, y que además fue dirigente sindical de la Unión General de Trabajadores, pero además nieto de Nicolás Redondo, también un destacado político, es decir, que de casta le viene al galgo, pero estudiaste Derecho en Deusto. En Deusto. Y comienzas tu carrera política o tu incursión en la política en 1975 en las Juventudes Socialistas. En 1984 obtuviste un escaño en el Parlamento Vasco y entre 1997 y 2001 fuiste secretario general del Partido Socialista de Euskadi, pero de repente en el 2001 lo dejas todo, en el sentido literal de que dejas la política, pero te conviertes en presidente de la Fundación para la Libertad, de la cual yo creo que hablaremos bastante. Y tu último libro, que me encanta el título, No me resigno, fue escrito mucho antes de todo lo que ha acontecido en España últimamente, por lo cual el título ya venía en tu ADN desde hace tiempo. ¿Me olvido de algo? No. En regla general, es luego me define bien lo que has dicho. Sí. Es suficiente. Es suficiente. Cuando llegues a una cierta edad te das cuenta que cuanto más breve sea la biografía de uno, mejor. Sí, ¿no? Hace menos viejo. Pues eso Está es bien, verdad. Está bien. Pero mira, una de las cosas, yo creo que en el libro se te nota que tienes un cierto cambio de opinión en algún momento de tu vida, porque vas creciendo y te vas haciendo mayor y bueno, pues de los idealismos, algunos ideales se tienen que dejar en el tintero, pero no creo que hayas cambiado de principios. A mí me impresiona de tu libro que hay un apabullante sentido común en todo lo que dices, es decir, que cualquier persona que lo lea puede entender una España bastante objetiva, aunque normalmente siempre que uno escribe pues claro, se le define de un lado y de otro. ¿Qué te ha dicho la gente con este libro? ¿O qué es lo que más te ha resonado sobre alguien que te ha dicho cuando lo ha leído? Bueno, efectivamente, yo creo que los principios no los cambias, pero los criterios puedes cambiarlos. En realidad no cambia de criterios solo el estúpido. Es decir, según pasan la vida, tú vas cambiando, van cambiando las circunstancias y esas circunstancias hacen que en ocasiones cambies tus criterios. Otra cosa es la perspectiva fundamental desde la que miras la vida, las relaciones personales, las relaciones públicas, la esfera privada, la esfera pública. Esa no debería cambiar a uno y esa es la que da coherencia a todo. Y yo creo que eso es lo que no he cambiado. ¿Qué es lo que me dicen? Bueno, veremos hoy, porque me comentan que la introducción de Alfonso Guerra será una introducción que hará una descripción sobre mí que va a hilar a través de una visión romántica. No sé qué quiere decir, ya me preocupa lo que quiere decir Alfonso. Bueno, ha habido diferentes interpretaciones del libro. Álvaro Delgado Gal, que también presenta el libro, dice que es un libro necesario para la época de plomo de los asesinatos de ETA y para ver cómo la relación entre los nacionalismos españoles periféricos y el Partido Socialista Obrero Español. Y José María Mújica, al que tengo mucho aprecio, en el libro se ve que son dos familias, la nuestra y la suya, que continuamente se unen y se entrelazan en momentos felices y en momentos dramáticos. José María, sin embargo, dice, José María Mújica, que es un libro amargo. Sí, fíjate. Bueno, amargo no, en el no está sentido, hecho con amargura. Pero no está hecho con amargura, pero podría... hablas de esa España
de esa España que tú consideras que fue la gran España, que me gustaría que me explicaras cuál es ese periodo que tú consideras que en España es tan brillante, que lo mencionas varias veces. España es uno de los países, para estos chicos jóvenes, muchos no tienen la nacionalidad española, es uno de los pocos países del mundo que ha escrito páginas de la historia. Otros están, bueno, en el índice, ¿no? Pero si podemos recurrir a enumerar los países que han escrito la historia, pueden ser 10 o 12. Entre esos 10 o 12, 7 está España. En un momento determinado define la historia de aquel momento, lo define España y lo define radicalmente, además, ¿no? Después, por lo tanto, tenemos que estar orgullosos de todo aquello, claro. Pero a la vez de tener esos momentos culminantes en la historia universal, brillantes, extraordinarios, España ha pasado por momentos verdaderamente lamentables, que querríamos la mayoría, sobre todo la mayoría que conoce la historia, olvidar. Han sido años, en ocasiones siglos, de un cierto ostracismo, de una cierta pereza intelectual, de un atrincheramiento de nuestras miserias y de una gran división interna del país, entre unos y otros. Finalizada la dictadura de Franco, concurren una serie de circunstancias, no todas debidas a nuestra voluntad, pero muchas sí, que hacen que se inicie uno de los periodos. La gente en España suele ser muy rotunda, no como en otros países, y suele decir que el mejor periodo de nuestra historia. No es verdad. Es uno de los mejores periodos de nuestra historia moderna, del que podemos estar orgullosos. ¿Por qué podemos estar orgullosos? Porque si España estuvo cerrada, España en estos años del 76 ahora mismo, se abrió al mundo. Si España no formaba parte del corazón de Europa, no formó parte del corazón de Europa durante mucho tiempo, España entró con toda la energía a formar parte de aquellos países. Bueno, es que estamos que hambrientos claro, de ver el mundo, porque es que teníamos una visión muy pequeñita. Claro, si España se caracterizaba más que por los enfrentamientos que había entre europeos, por el enfrentamiento que teníamos entre españoles, resulta que en el 77 una generación de políticos que tienen el pasado cercano como experiencia muy notable, deciden construir una mínima base de concordia sin la cual es imprescindible para que las democracias funcionen. Y vemos cómo el enemigo se convierte en adversario, se aceptan todas las formaciones políticas en España y existe un momento de una gran ilusión, de un gran entusiasmo, de enriquecimiento del país, de una mayor justicia social y desde luego de algo de lo que habíamos carecido durante muchos años, que era de la libertad individual. Esa era la España que querían nuestros padres, creo yo, muchos de nuestros padres, y esa es la España que se empezó a conseguir en el año 77 con las elecciones del 15 de julio, luego con la ley de amnistía y luego con el 78, posteriormente con la aprobación de la Constitución del 78. O sea que para ti esa es la época, digamos, de la etapa moderna, pero ¿tú crees que, o sea, en tu libro mencionas, que tengo que mirar mis notas porque me hace, bueno, me divierte cómo lo explicas, cómo somos los españoles, ¿no? Que dices, de alguna manera somos personas que, o como país, que tenemos un fuelle corto, es decir, perseveramos en una meta de manera muy explosiva y no hacemos la constancia como parte de nuestro ADN. ¿Tú crees que eso es lo que nos está pasando ahora, que de alguna manera hemos perdido el fuelle? Y una pregunta más sobre ese fuelle. ¿Tú crees que ese silencio que estamos viviendo en las instituciones políticas, aunque hay mucho ruido, y en la ciudadanía, es algo que está aquí para quedarse? ¿Es miedo? ¿Es silencio? ¿Es desidia? ¿Es falta de interés? ¿A qué lo achacas, ese tapón que decimos nosotros aquí en el tapón? Vamos a ver, yo no soy muy partidario de definir a los países por características determinadas.
Eso estuvo de moda a principios del siglo XX y no creo que sea exacto. Alemania fue... Sí, además te quedas con ello para toda la vida. Para toda la vida. Alemania durante mucho tiempo fue un país terriblemente pobre y terriblemente dividido, incapaz de hacer una nación. Bueno, fíjense, es posible vencer el destino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo han hecho en muchos países. ¿Qué características tenemos nosotros? Nosotros, en la historia, y eso es verdad, hemos sido capaces de grandes hazañas, pero en la vida pública, cuando menos, no hemos sido capaces de perseverar. Somos un país que siempre vuelve a empezar, porque, en contra del mundo anglosajón, nosotros somos incapaces de reformar, incapaces de esa labor minuciosa, tranquila, que va limando lo que está mal, que va engrandeciendo lo que está bien. Eso que necesita más trabajo que épica, más laboriosidad que instinto guerrero, eso no lo hemos tenido. En la vida pública, digo. Y somos, yo en el libro lo pongo, somos como Sísifo, aquel que subía con la piedra y tenía que volver a bajar a subir la piedra otra vez, etcétera. Ese mito griego de los que vivimos todavía, fíjate tú, de ese mito griego que lo utiliza Camus en algún momento determinado de su gran obra. Yo creo que nos define a los españoles muy bien. Somos capaces de hacer constituciones como la de 1812, la del 78, pero luego no somos capaces de esas reformas que hacen que esas experiencias esperanzadoras democráticas se mantengan, y por eso tenemos grandes baches. ¿Estamos en uno de esos? No lo sé exactamente, pero esa es una de las características. No perseveramos en el ámbito público, es como si nos aburriéramos. Sí, fuelle corto, o sea, nos aburriéramos, pero entonces... pero hablas del silencio, ¿no? Sí. Hablas, aparte de esa perseverancia que bueno, que a mí tampoco me gusta de alguna manera estigmatizar un país con nombres, como dicen los portugueses, son envidiosos o bueno, o son tristes. Bueno, pues no todos los portugueses son tristes, ni todos los españoles son envidiosos, pero sí que es verdad que somos un país de alegría macarena y que de alguna manera cuando hay que ya seguir en el mismo camino nos puede aburrir. Pero hablas tú de que en España ha habido momentos de mucha euforia, de salir a la calle en situaciones difíciles y en situaciones de exaltación, como puede ser el fin de la dictadura o como puede ser el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero me hablas de ese silencio y de que de alguna manera yo no sé si es miedo, porque no sé si ese silencio es miedo o vaguería. Es una cosa curiosa. Parte de la historia de España, de esa que decimos que es extraordinaria, se debe más en España al pueblo que en otros países. En otros países hay una mezcla evidente entre las regiones populares, claro, y las élites. En España no hay élites. En España tenemos pueblo, tenemos un pueblo magnífico. Lo que no hemos tenido nunca son élites. Hemos confundido los poderosos con las élites. Menéndez Pidal, que es un personaje extraordinario. Nosotros olvidamos también mucho a nuestros personajes. Uno coge un libro de un francés y enseguida ve cómo recuerda a personajes, no siempre grandes, de su propia cultura francesa. Sin embargo, nosotros cogemos el libro de un español de la misma tipología del francés del que estamos hablando, y vemos cómo también el español recoge a los mediocres franceses, no a los... Y sin embargo nos recoge a personajes extraordinarios. Nosotros, Menéndez Pidal era el hombre del Cantar del Mío Cid, un personaje extraordinario. Y tiene un libro sobre la historia de España que tiene los errores propios de su tiempo, pero tiene algunos hallazgos extraordinarios. Dice, por ejemplo, que España es el país más igualitario de Occidente, en el trato, en las costumbres. No hay ningún otro país en el que la clase alta quiera parecerse a la clase baja como en España. Eso son las majas y todas estas cosas. Es decir, la capacidad, la voluntad de igualar es histórica en España. Por eso el rey era el primero, por eso, entre todos los pares, el Cid también, etcétera, etcétera. Eso es cierto. En cambio, eso es positivo, en cambio no tenemos élites, tenemos poderosos, gente que es capaz de hacer fortuna, gente que es capaz de crear imperios económicos, pero esa gente no es capaz de apostar
a largo plazo por su país, se desentienden mucho de su país. Bueno, eso no sucede en los países europeos en los que las élites son muy importantes. Por lo tanto, es el pueblo el que ejerce la conquista de América, es popular, vale. no es de élites. La independencia, con todo lo bueno que tengamos, la guerra de independencia es popular, no son las élites que estaban desperdigadas entre los afrancesados y los no afrancesados. Es el pueblo, en ocasiones, con demasiado protagonismo, en mi juicio, ¿no? Solo tiene que tener el que le corresponde. Ahora, yo cuando hablo de silencio, no me refiero al silencio de la sociedad española, ¿no? Bueno, ahora con las medidas del gobierno han reaccionado muy fuertemente colegios de abogados, jueces. No, ahora estamos en el pico del no silencio. Yo el silencio pero sí un poco, o sea, lo que y te llevo por ahí. Silencio político. Sí, o sea, yo es el silencio político el que hablo, pero que de alguna manera también lo noto en esto ya cambiará, esto no va a pasar, no nos preocupemos tanto, y sobre todo hablas de las primarias que ya no, sí. Bueno, que ya no parece ser un formato de elección tan equitativo, ¿no? Porque hay mucho silencio corporativo y lo noto. Yo, por lo menos, como ciudadano, lo noto en las instituciones y lo noto en tu libro, pero porque lo noto en la política. Aunque ahora haya mucho ruido, hay una especie de... Bueno, el silencio en algunos ámbitos es clamoroso. Sí. No en la sociedad, pero en algunos ámbitos es clamoroso. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno español ha tenido un error de cálculo al pensar que la sociedad española sería como el Partido Socialista. En el Partido Socialista hay un silencio sorprendente. Los partidos de derechas e izquierdas no son ni mejores ni peores. Yo no creo en esa supremacía moral que creen algunos. Esos son bobadas de gente ignorante que quiere imponerse solo por cuestiones de moralina pura. Pero sí es verdad que son diferentes. En la izquierda, si la izquierda funciona bien, es necesario el conflicto, la tensión, la discordia, el no estar de acuerdo. Cuando en la época gloriosa de Felipe González no podía dominar el Partido Socialista, ni lo pretendía por su carácter, probablemente porque le importaba poco, pero el hecho es que él no podía dominar porque estaba la UGT en contra, porque estaban los guerristas en contra, porque tenía a los de izquierda socialista en contra. Yo pude cambiar a Felipe González en su momento de máximo esplendor, y siendo yo un crío, le pude cambiar, bueno, ya no tan crío, pero joven. Yo le pude cambiar la lista al Congreso de los Diputados por Vizcaya, llamándole por teléfono, y dije, yo esta lista no la voy a aceptar, presidente. Eso ahora me parece impensable. Eso sería imposible. Sí. Eso sería imposible. Yo se lo dije un viernes a las 2 de la mañana, él se puso, y el sábado, cuando llegamos al Comité Federal, me guiñó el ojo y me mandó a una secretaria para decirme que ya habían cambiado mi lista. Entonces, bueno, esos son tus principios, que no los has cambiado desde esa juventud de Felipe González, porque de hecho, a raíz de que has hablado, de alguna manera, sin acritud, se te ha expulsado del partido que te ha visto nacer, y que además es el partido de tus padres, de tu abuelo, y eso debe doler. Sí, bueno, pero era sobre todo por las formas, ¿no? También. Sí. Bueno, yo primero nunca creo que era consustancial a la militancia en un partido. Una cosa es ser un cargo de un partido político, que estás obligado a una cierta disciplina, porque si no podrías sobrevivir. Mi padre, cuando votó en contra creo que fueron los presupuestos de Felipe González, luego dimitió, se marchó del Parlamento. Hay que ser coherente en la vida. Tú tienes un grupo, una mayoría, se decide democráticamente y luego se va por un camino. Pero esos son los que tienen responsabilidades políticas. Luego están afiliados que no tienen ninguna, como yo, que lo deja además voluntariamente. Y esos afiliados deben tener un derecho mayor a expresarse que los que tienen con los alcaldes o los ministros. Pues un ministro no se puede expresar igual que un simple afiliado. Bien, y yo desde ese convencimiento nunca dejaré de ejercer mi derecho a hablar. Yo creo que eso es lo que te dignifica, tanto como ciudadano como afiliado a un partido político, que sería pues un grado de compromiso más con tu sociedad. Y si estoy en contra de alguna cosa que me parece muy perjudicial, no de todas, pero las que me parecen muy perjudiciales, sí. Voy a ponerte un ejemplo. En la legislatura pasada,
se cambiaron 2 artículos del Código Penal. El tipo de malversación y el tipo de sedición. Sí. Bien. Ya todos sabemos lo que es eso. Todo el mundo sabe lo que es eso. Bien. Podía haber discusión. De verdad que no había... No. La gente debate, más, en todo caso. Eso es. La gente más documentada del mundo del derecho decía claramente que no era necesario cambiarlo, que eran, además, el de sedición, un artículo en defensa del orden constitucional, y que el de malversación era que no se podía relajar, que tenía que ser, en todo caso, más duro que lo que era. Eran los más solventes del mundo jurídico, decían esto. Pero yo admito, como me dices, que efectivamente podía haber un debate sobre la sedición o la malversación, relacionados además con la situación en Cataluña. Por lo tanto, yo estaba en contra de que se suprimieran esos tipos, pero admito que hubiera gente que estuviera en contra. Claro. Ahora, lo que no admito de ninguna manera es que no se pueda debatir. Todos estuvieran a favor de la noche a la mañana. Claro. O, por ejemplo, la ley de amnistía. La ley de amnistía, hasta el 23 de julio, para el Partido Socialista, era una ley inconstitucional. Sí. Puedes discutir, yo creo que es inconstitucional, pero puede salir otra persona que te diga que es constitucional. Y yo a esa persona le respeto totalmente, su criterio, no lo comparto, lo respeto. Ahora bien, que todos los que decían hasta el 23 de julio que era inconstitucional, hoy se conviertan en feroces defensores de la constitucionalidad de la amnistía, me parece intolerable. Pero es más, se lo admito más a Pedro Sánchez, ¿sí? Porque es un juego de ventaja para él, que en todos los que están por debajo, pero no hay ni uno que diga, oiga, yo sigo pensando lo que pensaba antes. Yo estoy convencida que te está llamando mucha gente ahora, pero no vamos a entrar en eso y no quiero ponerte en una situación difícil. Esta es una entrevista amable y siempre intentamos sacar lo mejor, no lo peor de lo que hablamos, pero sí que me da la sensación de que ese silencio no es bueno para el Partido Socialista o para España en general, pero tampoco nos está emocionando, nos está encrispando y está generando una situación que no ayuda. Y me impresiona que tu libro se titula No me resigno, que mi pregunta es, ¿lo hiciste, el título, lo pensaste antes de todo esto que ha pasado, que tú has hablado coherentemente en todos los medios sobre lo que piensas, a pesar de que has supuesto la expulsión de tu partido de forma bastante, poco glamurosa o poco elegante, diríamos? ¿No me resigno era un título que ya lo tenías o fue después? Fue después. Si quieres que te diga la verdad, yo soy capaz de reflexionar. Necesito tiempo para reflexionar. Por lo tanto, concreto mal los eslóganes y las frases redondas. Algunas las hago, pero me cuestan. Pero yo tenía otro título para el libro, que es recoger una de las anécdotas que cuento al principio. El Club de los Perdedores. El Club de los Perdedores. Me encanta el Club de los Perdedores, y yo estaba con esa idea de que el título del libro fuera el Club de los Perdedores. ¿Y quién es ese Club de los Perdedores? Ese Club de los Perdedores es una comida en Meruelo, mirando al mar en Cantabria. Nos reunimos gente que venía del Partido Comunista, de ETA, del Partido Socialista, y uno que había estado mucho tiempo en la cárcel, un tipo muy brillante, extrovertido, muy inteligente, Zalvide, a los postres, se levanta, brinda y dice: podemos triunfar cada uno en nuestras profesiones, podemos ser felices o desgraciados, no lo seremos siempre ni felices ni desgraciados, pero podemos serlo todos. Ahora, todos los que estáis aquí integráis el selecto y noble club de los perdedores. Sí. Yo al principio, todos brindamos y no pensamos nada, porque es verdad que todos de una forma u otra... ¿Esto qué año es? Esto es en el 2001. 2001, que es dejar la política. Eso es. Pues yo había dejado la política, algunos de los que estaban ahí también la habían dejado, habían empezado a trabajar en movimientos sociales. Bueno, yo pensé que hacía referencia a esa situación concreta. Con el tiempo me di cuenta que lo que quería decir Zalvide es que todo aquel que se empeña en pensar por sí mismo, por encima
de las generalidades, por encima del pensamiento dominante, por encima de la conveniencia del momento, tiende a tener más problemas que el que se adapta a las mayorías, o el que se adapta al pensamiento dominante, el que no cuestiona nada. Bueno, entonces yo creo que el siguiente libro es No me resigno, puntos suspensivos, a perder la esencia del Club de los Perdedores. Eso puede ser. Eso puede ser. Esto me lo cambió la editorial. Yo estaba preocupado porque pues me parecía un libro, pero a todo el mundo me ha encantado, es evidente que yo de hecho no me resigno ahí tiene un montón de matices, pero hablas en el libro muchísimo, y además que hoy nos acompañan. Ya sabes que este podcast lo hacemos gracias a la ayuda y la colaboración que tenemos con el IE y con los estudiantes de grado de comunicación y de digital media. Tú hablas mucho de que la política ha cambiado y que incluso el ser humano, o sea, después de la revolución industrial, la invención de la agricultura, el mayor cambio que nos está produciendo es la tecnología, que de hecho lo estamos viviendo constantemente, la inteligencia artificial, si va a ser buena, si va a ser mala, pero tú en política en particular hablas de que las redes sociales han cambiado la forma de juego. De hecho, yo creo que pierde el mundo reflexión, a cambio gana un montón de información que no siempre es veraz. Y tú, no sé si tienes TikTok, que no sé si lo tienes, creo que tienes Twitter, el antiguo Twitter, que ahora se llama X, pero ¿qué piensas de las redes sociales y el mundo de la política? Porque tienes tu propia opinión. Sí, y yo, los libros no son una obra perfecta para el autor. El primer capítulo es un capítulo sobre la democracia representativa, la crisis de la democracia representativa, y lo tuve que acortar para seguir por otros caminos, porque los libros adquieren vida propia, como te decía. Bien, yo inicio ese capítulo que a mí me interesa mucho, te lo explico en 3 minutos. Yo, aparte de la Revolución Francesa, la rusa, de las que todos hablamos, yo creo que en el mundo occidental ha habido 3 revoluciones. Una en Grecia, otra en Europa y otra la actual, que son las revoluciones del conocimiento. La de Grecia todavía vivimos. Yo me he mencionado a Sísifo, parte de la filosofía occidental proviene de Platón, de Aristóteles y de todos los griegos. Los cánones de la belleza provienen también de la Grecia clásica, y aquello se inició, según Popper escribe de una forma maravillosa, con un encontronazo, una relación entre la democracia de la ciudad de Atenas con el mercado libre. Y empezaron a vender libros, que en aquel momento eran 2 libros. Supongo yo. Imagínate, la Odisea, libros, que claro, ya la Odisea, no sé cuánta gente lee libros ya. Y la Ilíada, no había más. De ese intercambio de libros, que hasta entonces no existía, aparece hace 2.500 años, 400 años antes de que naciera Jesucristo, una explosión de inteligencia, de sensibilidad, de cultura de la que vivimos ahora. En Europa, en el siglo... Que yo no la veo en las redes sociales. Que no la ves, no. Es que en Europa, en el siglo XV-XVI, con el descubrimiento de América que hacemos los españoles, con la crisis bueno, de ahí los italianos te podrían decir que era genovés, o los catalanes te podrían decir también, que es catalán. Pero bueno, en realidad lo que lo ocuparon todo fueron los españoles. Sí. Primero con esto, pero luego con la crisis de la religión católica, que abre un periodo de guerras terrible, pero alrededor de esas guerras interviene... el hombre siempre encuentra en Occidente, por lo menos, solución a los problemas que crea. Y ante las guerras fanáticas de religión nace la tolerancia, el aceptar al que piensa distinto. Y todo eso con un nuevo invento, la imprenta. Todo lo que sucedió después de la creación de la imprenta había sucedido antes. Resulta que la imprenta lo que hace es un hecho revolucionario, que todo el mundo pueda leer. Por cierto, además ya no leían, o mucha más gente pudiera leer, pero ya no leían en latín. Los monjes, sino que leían en su idioma nacional, con lo cual se empieza a crear el principio de la idea nacional. Y luego la imposición de la razón a la religión. Y llegamos al siglo XXI.
Fíjate un dato que es curiosísimo. Todos nosotros, hasta los chicos jóvenes, tú y yo más desde luego, todo lo que es nuevo nos crea una cierta zozobra, todo lo que es nuevo, y tenemos que utilizar. Sí. Lo nuevo, durante generaciones y generaciones, nos aparecía en siglos. El siglo X es igual al siglo XIII, o el siglo IX al siglo XII. Ningún hombre que vivió entre el siglo IX y el siglo XIII tuvo zozobra porque apareciera algo nuevo que él tendría que controlar. En el siglo XX se empieza a crear zozobra cada generación. Los aviones, el teléfono, la televisión, los coches. Cada generación, poco más o menos. Ahora esa zozobra se genera cada 2 o 3 años. 2 o 3 años, de sí. siglos a 2 o 3 años. Y una de las preguntas que se hacen los intelectuales serios que están preocupados por la revolución, no por las redes sociales, por la mezcla de redes sociales, de revolución tecnológica, de inteligencia artificial. Una de las preguntas que se hacen: ¿el ser humano tiene capacidad infinita para adaptarse a todos los cambios, o los cambios terminarán destrozando la capacidad de adaptación que ha tenido en estos 3.000 o 4.000 años de existencia? Bueno, esa es una de las preguntas interesantes. Pero estos chicos seguro que tienen un montón de preguntas y respuestas, pero es natural para ellos, claro. Y tenemos que acostumbrarnos, los que no ha sido natural para nosotros. Porque... Tú ya sabes que Platón, el gran Platón, una parte de su vida estuvo absolutamente en contra, de la revolución tecnológica, estuvo absolutamente en contra de los libros, porque decía que debilitaban la memoria. Y de hecho hay muchísimas escenas que dictadores y no dictadores van quemando libros. Sí, sí. O sea, la cultura y el conocimiento genera poder. Claro, pero Platón no lo hacía por eso, sino porque creía que el libro, que era un invento, iba a perjudicar la evolución humana. Él estaba a favor. Sí. Era el que fue a Siracusa, pero estaba en contra. Cuando se inventó la imprenta, la cantidad de intelectuales que estuvieron en contra de la imprenta, porque sacaban la cultura del monasterio, cambiaban de idioma, rompieron la religión católica. Por eso no sabemos. Y ahora, yo creo que tú y yo nos vamos a morir sin saber la evolución, pero será mejor. Será mejor, yo creo que sí, así me quedo con la incógnita, como tu libro, que yo creo que continuará. Pero terminando nuestra charla, que se me quedan un montón de preguntas en el tintero, tendremos que hacer otra, los 500 libros de tu abuelo, si todavía los tienes. Bueno, es que se me llena la cabeza de preguntas como tu profesor Tobay, que te influyó mucho, que estos chicos seguro que tienen algún profesor. Porque siempre influye alguno. Porque siempre hay alguien que influye, que hace que esa chispa se llene. Pero me gustaría que acabases con una frase que empieza por "no me resigno a" y termina... Pues no me resigno a callarme. No me resigno a buscar más libertad y prosperidad para mi país. Y no me resigno, en definitiva, a decir lo que yo creo que tengo que decir, que es mi verdad, aunque no sea la verdad. Toma ya. Pues enhorabuena, porque los que te seguimos ya somos fans. Y aunque no compartamos en muchos momentos muchas historias, por razones políticas, culturales o emocionales, compartimos tu forma de hablar, por lo cual yo tampoco me resigno a seguir hablando de cosas como nos pasa en el tapón. En este caso era el silencio, pero hemos hablado muchísimo. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar aquí, repetiremos.